Muy buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Estamos muy contentos de un miércoles más poder estar compartiendo con todos ustedes. En esta ocasión no podemos tener la reunión de oración, pero pues sí vamos a tener el tiempo de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces los voy a invitar a que puedan ir preparándose. Ya saben que, pues bueno, como buenos estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Pues tenemos que tener ya preparada la Biblia, la palabra de Dios. Hoy vamos a estar meditando unos versículos ahí en Primera de Juan, y también puedes ir sacando pues tu libreta para poder tomar apuntes. El tema que yo he preparado en esta noche se llama la comunión y el pecado, ¿verdad? La comunión y el pecado. Esta semana, con los servidores de la iglesia, hemos estado haciendo nuestro devocional que tenemos como servidores, ¿verdad?, de forma diaria, y empezamos justamente a leer la primera epístola del apóstol Juan, ¿verdad? Entonces quiero compartirte algunas cosas que Dios me ha hablado por medio de estos versículos y que juntos podamos aprender por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces el tema es la comunión y el pecado. Vamos a hacer una oración, hermanos, y les pido que me acompañen y empezamos con el tiempo de estudio. Padre, te damos las gracias por el tiempo con tu palabra. Queremos, Dios, que tú hables a nuestras vidas en esta noche. Queremos poder ser sensibles a tu voz. Queremos que estas dos ideas puedan ser claras, Señor, para nosotros en este momento, Señor, tanto la comunión como el pecado. Necesitamos de tu guía, de tu dirección. Necesitamos que el Espíritu Santo, Señor, que mora dentro de cada creyente, pues nos pueda iluminar para ayudarnos a entender, Señor, y sobre todo que podamos ser desafiados pues a vivir lo que predicamos, a vivir lo que enseñamos, a ser obedientes, a ponerlo por obra y por práctica, Señor, y que podamos reflejar a Cristo ante los demás. Guía, Dios, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, si vamos a Primera de Juan, capítulo 1, básicamente no vamos a estar meditando en todos los versículos, pero vamos a ver algunos versículos del capítulo 1, algunos versículos del capítulo 2 y ya algunos versículos pocos del capítulo 3, ¿verdad? Entonces el tema es la comunión y el pecado. Y hoy vamos a aprender, hermanos, tres cosas. Las tres empiezan con R para que sea más fácil el recordarlo. En primer lugar, vamos a ver la realidad del pecado. La realidad del pecado. En segundo lugar, vamos a ver la respuesta al pecado. Y en tercer lugar, vamos a ver la razón contra el pecado. Esas tres cosas vamos a estar meditando en este momento. La realidad del pecado, la respuesta al pecado y la razón contra el pecado. Muy bien, cuando leemos toda la carta de Primera de Juan, nos damos cuenta que Juan escribió esta carta o él tenía algunas razones, ¿verdad?, para escribir esta carta. Por ejemplo, si vamos al capítulo 1, versículo 4, ¿qué es lo que dice? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces vemos que en primer lugar, Juan escribió esta carta para que tengamos gozo, ¿verdad? Para que tengamos gozo. Si pasamos al versículo 3, Primera de Juan 1:3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí vemos otra razón por la cual Juan escribió esta carta, para que tengamos comunión. ¿Comunión con quién o con quiénes? Bueno, entre nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, pero principalmente para que tengamos comunión con el Padre. Porque Juan dice, ¿verdad? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y si nos vamos al capítulo 2, versículo 1, dice Juan: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no
pequéis. Entonces fíjense, hermanos, simplemente ya en 3 versículos podemos ver 3 razones por la cual Juan escribió esta carta: para que tengamos comunión, para que tengamos gozo y para que no pequemos. Ahora, ¿a quién le está escribiendo Juan? Juan le está escribiendo ya a creyentes, a personas que ya habían nacido espiritualmente, personas que ya habían puesto su fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto cómo lo podemos saber? Porque si leemos todos los 5 capítulos, Juan de forma constante siempre les va a llamar a ellos como hijitos. Hijitos. ¿Esto qué quiere decir? Que le está hablando a creyentes, le está hablando a personas que él consideraba pues hermanos en la fe e hijos espiritualmente, y también ese título hijitos pues les está mostrando el amor que él les tenía. Por eso es la expresión de hijitos, porque muestra su amor y muestra también que ellos ya eran creyentes, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando hablamos de la comunión y cuando hablamos del gozo, nos damos cuenta que son 2 cosas que como cristiano todos deberíamos tener. Absolutamente todos, hermanos. Todos, si decimos que tenemos, si decimos que hemos nacido espiritualmente, todos tendríamos que tener comunión con otros hermanos en la fe y con Dios principalmente. ¿Cómo tenemos comunión con nuestros hermanos en la fe? Por medio de la iglesia. Pero por medio de la iglesia. Los domingos, entre semana, los estudios bíblicos, nos juntamos, compartimos, convivimos, oramos juntos, oramos los unos por los otros y tenemos comunión, ¿verdad? Ahora, también tenemos que tener gozo. Yo sé que muchas veces hay pruebas, hay enfermedades, hay situaciones difíciles, pero Pablo, por ejemplo, escribiendo Filipenses, les dice a los Filipos, ¿verdad? Regocíjense en Dios. Y dice, otra vez les digo, regocijaos con Dios. Y es una carta que el apóstol Pablo estaba escribiendo desde la cárcel. Entonces fíjense cómo Pablo desde la cárcel escribe una carta justamente para que como creyentes podamos tener gozo, podamos regocijarnos. Entonces Dios quiere que tú y yo como creyentes podamos vivir con estas 2 cosas, teniendo gozo, sea cual sea nuestra situación, y teniendo comunión con los hermanos y principalmente teniendo comunión con Dios. Ahora, el otro lado de la moneda, ¿qué nos puede robar nuestra comunión con Dios? ¿Y qué nos puede robar el gozo en nuestra vida? Justamente el pecado. Y por eso dice Juan, estas cosas les escribo para que no pequéis. Porque Juan sabe que cuando un creyente peca, su comunión con Dios se ve estorbada. Su comunión con los hermanos también se ve estorbada. Esto es una realidad, hermanos, en el día a día. Hemos conocido gente aquí en la iglesia que empiezan a tener el pecado como un estilo de vida y poco a poco se comienzan a alejar, obviamente, de Dios, pero también se comienzan a alejar de los hermanos. Ya no te contestan las llamadas, ya te ignoran, ya se hacen de la vista gorda, cada vez asisten menos a la iglesia, porque el pecado te roba el gozo y el pecado te roba también la comunión. 2 cosas que, como bien te dije, son 2 cosas que todo creyente debería tener en su vida: gozo y comunión. Muy bien, habiendo dicho todo esto a forma de introducción, pasamos al punto número 1, que es la realidad del pecado. Dice el versículo 5 del capítulo 1, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Saltémonos al versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso
y su palabra no está en nosotros. Hermanos, en estos versículos podemos ver la realidad del pecado. Por más que ya somos participantes de la naturaleza divina, por más que ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa en el momento de nuestra conversión, aquí Juan, el apóstol Juan, presenta una realidad con la que cada creyente tiene que luchar. ¿Y cuál es? Es la realidad del pecado. Cada uno de nosotros, hermanos, seguimos luchando con el pecado. Seguimos teniendo dentro nuestro esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa que nos incita a hacer lo malo. Seguimos luchando con nuestra propia carne. Entonces, lo primero que Juan quiere que cada uno de nosotros hagamos es que seamos conscientes de esta realidad, que seguimos luchando con el pecado. Ahora, Juan escribe algunas cosas muy interesantes. Primero nos deja de manera clara en el versículo 5 que Dios es luz y que en Dios no hay ningunas tinieblas. ¿Esto qué quiere decir? Que en Dios no hay maldad, que en Dios no hay pecado, que Dios en su naturaleza es un Dios que no conoce el pecado, ¿verdad? Hay ausencia de pecado en Dios. Y si Dios es la persona a la cual nosotros seguimos, si Jesucristo es la persona que tú y yo seguimos, pues tendríamos que vivir de la misma manera. Por supuesto que vamos a caer, por supuesto que nos vamos a equivocar, por supuesto que vamos a pecar, pero no tendría que ser ya, hermanos, un estilo de vida en cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra clave, ¿verdad? El versículo 6, versículo 8 y versículo 10 empieza de la misma manera. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él, dice versículo 6, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, una persona que dice, yo tengo comunión con Dios, esa palabra comunión es koinonía, se utiliza en otras partes de la Biblia, por ejemplo en Hechos se utiliza en el capítulo 2, versículo 42, donde dice que la iglesia primitiva, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, eso es en la koinonía, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Y en las oraciones. Entonces esta palabra comunión, pues justamente nos habla de participar de algo, nos habla de interacción, nos habla de compañerismo, nos habla de comunión. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Si tú dices, si yo digo que tengo koinonía, ¿con quién? Con Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Entonces, si yo digo que tengo koinonía con Dios, pero mi vida se va a caracterizar por ser una vida pecaminosa, automáticamente la Biblia nos está tachando de mentirosos. Mentirosos. Porque aquella persona que tiene koinonía con Dios, que tiene comunión con Dios, no va a tener el pecado como un estilo de vida. Como te dije, nos vamos a equivocar, seguimos luchando con nuestra carne, con nuestro propio pecado, pero no tiene que ser un estilo de vida. No tiene que ser algo que no trabajemos en nosotros mismos. Tiene que haber una medida, ¿verdad? Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él, pero estamos en tinieblas, pues dice la Biblia, somos unos mentirosos y no estamos practicando la verdad. El segundo, si decimos, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí ya Juan está hablando de aquellas personas que dicen, es que yo no tengo pecado. Fíjate que la Biblia no solamente dice que nos estamos mintiendo, sino que dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Mira, podrás engañar a los demás, podremos engañarnos a nosotros mismos, pero aquí no podemos engañar es a Dios.
es a Dios. A Dios no lo podemos engañar. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. O sea, fíjense, aquí ya nos está diciendo Juan que somos nosotros mentirosos, sino que si decimos nosotros que no hemos pecado, estamos haciendo de Dios un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces quiero que veamos, hermanos, la realidad del pecado. Es una lucha constante con la cual cada uno de nosotros estamos, pero es una realidad que no podemos negar. Ninguno de los que estamos aquí podemos llegar a decir, no es que yo no he pecado, no es que yo no tengo pecado. No podemos llegar a decir eso porque es una mentira, porque estamos mintiéndonos a nosotros mismos, nos estamos engañando a nosotros mismos y sobre todo estamos haciendo de Dios un mentiroso. Y Dios, por supuesto, no es un Dios mentiroso. Entonces, hermanos, Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos comunión con Dios. Tengamos comunión con Dios por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la iglesia. Dios quiere que tengamos comunión con Él. Pero no nos olvidemos que hay una realidad, y esa realidad es que seguimos luchando con el pecado. ¿Verdad? Entonces, hermanos, aquí Juan nos está animando a que cada uno de nosotros nos podamos esforzar para ya poder abandonar el pecado y que el pecado ya no sea un estilo de vida en cada uno de nosotros. Es poder vivir en luz, así como Dios es luz. Es poder vivir lo más lejos del pecado, porque el Dios al cual nosotros seguimos es un Dios que en Él no hay ningunas tinieblas. Entonces ya vimos la realidad del pecado. En segundo lugar, veamos la respuesta al pecado. Por ejemplo, yo, Cristian, he pecado en este día. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué tengo que hacer? Puede que sea tu situación, hoy has pecado. Te estarás preguntando, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que vamos a ver en este segundo punto, la respuesta al pecado. Dice versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y dice, y limpiarnos de toda nuestra maldad. Hermanos, aquí vemos cuál tiene que ser nuestra respuesta al pecado. En primer lugar, ¿qué dice que tenemos que hacer? Confesar el pecado. Esta palabra confesar es la palabra homologeo en griego, que literalmente es decir lo mismo que Dios dice en cuanto a algo. Si Dios dice que la mentira es pecado, entonces yo tengo que decir lo mismo en cuanto a la mentira. He mentido y eso me hace un pecador. Si Dios dice que la fornicación es pecado, que el adulterio, que la pornografía, que el egoísmo, que el orgullo, que la idolatría, etcétera, Él dice que es pecado, yo tengo que opinar lo mismo en cuanto al pecado. Entonces, si Dios no simplemente confesar el pecado, no decirle, Dios, perdona todos mis pecados en el nombre de Jesús, amén. No es Dios, he mentido. Dios, he sido orgulloso. Dios, amo el dinero. Dios, estafé a alguien. Dios, no he sido honesto. Dios, he visto pornografía. Dios, he sido infiel. Dios, le hablé mal a mi esposa, le hablé mal a mis hijos. Es decir, lo mismo que Dios dice en cuanto al pecado. Y eso es la verdadera confesión, hermanos. Pero es muy interesante que si leemos otros pasajes de la Biblia, siempre la confesión va acompañada de apartarse del pecado. Por eso dice en Proverbios que el que esconde, el que encubre sus pecados, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará
misericordia. Entonces yo, Cristian, he pecado. ¿Qué hago? ¿Voy a esconder mi pecado? Esa no es la solución. Esa no es la respuesta al pecado. Dios me está diciendo que si cada uno de nosotros pecamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, no esconderlo. En segundo lugar, confesarlo. Y en tercer lugar, tenemos que apartarnos del pecado. Apartarnos del pecado. Y cuando nosotros confesamos nuestro pecado delante de Dios, me encanta la promesa que aparece en el versículo 9, o la descripción acerca de Dios. Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, qué hermoso texto. Dios es fiel y Dios es justo. Y Él promete que si tú y yo confesamos nuestro pecado delante de Él y nos apartamos, Él perdona nuestro pecado y Él nos limpia de toda nuestra maldad. Porque cuando tú y yo queremos tener comunión con Dios, pero pecamos, ese pecado se va a convertir en un estorbo en nuestra comunión con Dios. Pero cuando lo confesamos a Dios, cuando nos arrepentimos, cuando nos apartamos, alcanzamos la misericordia de Dios y ya no hay más estorbo entre nosotros y Dios. Y ya está el camino libre en nuestra comunión con Dios, porque Él es fiel y porque Él es justo. Y teniendo eso como base, es que cada uno de nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados. No solamente eso, cuando pasamos ya al capítulo 2, versículo 1, seguimos viendo la respuesta al pecado. Dice el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es nuestro abogado? Jesucristo el justo. Esta palabra abogado, hermanos, es la palabra paracletos. Y es una palabra que se utiliza 5 veces en la Biblia. Algunas veces se le utiliza haciendo referencia al Espíritu Santo y otras veces a Cristo. Por ejemplo, en Juan 15:26, recordemos la promesa de Jesús, ¿verdad? Dice, cuando venga el Consolador. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Jesús iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender con el Padre, pero dice, pero vendrá el Consolador. Y ya en Hechos empezamos a ver, pues, al Espíritu Santo más activo, ¿verdad? Morando dentro de las personas, sigue obrando en las personas que ponían su fe en Cristo. Entonces en Juan 15:26 se utiliza la palabra paracleto, haciendo referencia al Espíritu Santo como el Consolador. Un capítulo más adelante, capítulo 16, versículo 7 de Juan, dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré, ¿verdad? Os lo enviaré. Entonces, en el Evangelio de Juan está haciendo referencia al Espíritu Santo. Por aquí en 1 de Juan 2:1, la palabra paracletos está haciendo referencia ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y qué es lo que Juan está diciendo? Juan está diciendo que Cristo es nuestro paracletos. Cristo es nuestro abogado. Ahora uno se podrá preguntar, ¿y qué significa la palabra paracletos? Bueno, hermanos, literalmente significa llamado al lado de uno. Llamado al lado de uno. O en otras palabras, alguien que se coloca al lado nuestro para ayudarnos en algo. Para ayudarnos en algo. Entonces, fíjense, hermanos, esto no es no es, ¿cómo se dice? Una excusa, un pretexto, no es una justificación para que nosotros digamos, entonces voy a vivir como quiero. Entonces voy a pecar todo lo que quiero, porque al fin y al cabo, pues ya tengo a mi abogado que es Cristo y Él me va a defender. Él está al lado mío para defenderme, entonces puedo pecar y pues no pasa nada porque Cristo es el que me defiende. No, porque la armonía del texto dice,
estas cosas les escribo para que no pequen. O sea, ¿cuál es el deseo de Dios, hermanos? Que no pequemos, que no pequemos. Se nos tiene que grabar en la mente cuando estás en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, cuando estás fuera de casa, cuando estás de vacaciones y estás luchando con el pecado y estás en tu mente y luchando por si cometes algún pecado o no. Recuerda este texto: estas cosas les escribo para que no pequéis. El deseo de Dios es que yo no viva en pecado, es que yo no peque, que me mantenga puro, que me mantenga en santidad. Pero como la Biblia sabe que muchas veces caeremos en pecado, dice: y si alguno hubiere pecado, tenemos a quién, abogado. Tenemos al quién, al Paracletos. ¿Y quién es ese Paracletos? Es Jesucristo. Jesucristo. Cuando está Satanás, ¿verdad? Que el Satanás se es presentado en la Biblia como el acusador. El acusador. Cuando está diciendo, cuando está Satanás delante del Padre, acusando a Cristian, acusándote a ti, es que Cristian hizo esto, es que tal persona hizo esto, y nos está acusando con el Padre. Ahí tenemos también a Cristo como nuestro abogado, como nuestro Paracletos, como esa persona que se coloca al lado nuestro, que nos ayuda, que nos auxilia y que dice: ese pecado que Cristian cometió, ese pecado que tú cometiste, yo, Cristo, ya lo pagué en la cruz del Calvario. Sus pecados pasados, presentes y futuros. Y sí, mi deseo es que ningún hijo mío viva en pecado. Pero si alguno peca, yo soy su defensor. Yo soy su Paracletos. Yo soy esa persona que me coloco al lado justamente para auxiliarlo. Entonces, hermanos, la realidad del pecado en primer lugar. Pero en segundo lugar, la respuesta al pecado. ¿Cuál tiene que ser la respuesta? Confesión, no encubrir el pecado y apartarse del pecado. ¿Verdad? Confesión, no esconder el pecado y apartarse del pecado. Pero también en segundo lugar, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta al pecado? Recordar el deseo de Dios, de que Él quiere que ninguno de nosotros peque, pero si pecamos, tenemos en Jesucristo nuestro Paracleto, que nos ayuda y que nos auxilia en todo momento. Y pasemos ya al tercer punto, la razón contra el pecado. Y en este tercer punto quiero terminar ahí en un versículo del capítulo 3, la razón contra el pecado, donde uno podría hacer la siguiente pregunta: ¿y por qué razón y por qué motivo yo tengo que dejar el pecado? ¿Y por qué razón yo tengo que esforzarme por no pecar? ¿Y por qué razón yo tengo que esforzarme por vivir en santidad y en pureza? Bueno, en el capítulo 3 el apóstol Juan nos lo responde. Dice el versículo 4, 1 Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado, esa palabra comete es que practica el pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí vemos que la definición que el apóstol Juan da al pecado es infracción de la ley. Eso es el pecado, ¿verdad? Infracción de la ley. Por ejemplo, nosotros los que vivimos en México tenemos leyes,
leyes para manejar, te pasas un semáforo que está en rojo, pues es una multa, es una infracción a la ley, mereces un castigo, mereces una multa y tienes que pagar. Bueno, la palabra de Dios es la ley, es su palabra, es lo que Él quiere para nuestra vida. Si hay algo que está en ella escrita que lo marca como pecado y nosotros lo hacemos, pues hemos caído, hemos infraccionado la ley, ¿verdad? Somos culpables, merecemos una multa. Pero fíjense, versículo 5, muy interesante cómo Juan menciona el para. Para. Sabemos que cuando vemos un para, pues hay que parar, ¿verdad? Porque es algo importante, es la razón. Entonces dice, sabéis que Él apareció. ¿De quién está hablando? De Cristo. De Cristo. Entonces se leería de esta manera. Y sabemos que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no ha visto a Cristo ni ha conocido a Cristo. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Cristo es justo. Hermanos, ¿cuál es el motivo, la razón por la que Jesús vino aquí a la tierra? Para quitar el pecado. ¿Qué fue lo primero que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Por más que tú y yo seguimos luchando con el pecado, hermanos, Dios ya no ve tu pecado y mi pecado. Dios ya está viendo la obra de Cristo aplicada sobre nuestras vidas. Porque para Dios ya somos posicionalmente santos. Él ya nos ve como hijos, como santos, porque ve la obra de Cristo aplicada en cada uno de nosotros. Entonces, una de las razones por las que Cristo vino fue justamente para quitar nuestros pecados. Entonces, si nosotros nos empeñamos en dejar de tener gozo, en dejar de tener comunión con Dios y vivir en pecado, estamos yendo en contra de la razón o de por lo cual Jesús vino aquí a la tierra, que es justamente quitar el pecado. Es como si estuviera diciendo, Cristo vino para quitar el pecado, pero yo quiero vivir en pecado. No tendría sentido, no tiene ninguna lógica. Entonces, como Cristo vino para quitar el pecado, y ya Dios ya no ve en pecado, sino que ve la obra de Cristo aplicada en mi vida, yo justamente, hermanos, tengo que ir en contra del pecado. Tengo que tener comunión con Dios. Tengo que permanecer en Él. Si tenemos esta hermosa esperanza, tenemos que purificarnos a nosotros mismos, así como Dios es puro. Entonces, es decir, Cristo vino, Cristo murió, Cristo sufrió, Cristo dio su vida, Cristo fue desamparado por el Padre. ¿Todo para qué? Para que el pecado pueda ser quitado. Y por esa razón, por esa motivación, yo voy a ir en contra del pecado. Porque yo quiero permanecer en Él. Porque yo sí le he visto con los ojos espirituales. Porque yo sí le he conocido. Y por esa razón quiero vivir en justicia, así como Él es justo. Hermanos, ¿qué motivación más grande que esta? Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender, hermanos, en esta carta? Aparte de muchas otras cosas más, ¿verdad? En primer lugar, la realidad del pecado. En segundo lugar, la respuesta al pecado. Y en último lugar, la razón contra el pecado. No te olvides, ya para terminar, no te olvides, Dios te ha creado para que vivas con gozo en medio de cualquier situación, en medio de cualquier sufrimiento, tener gozo y para que tengamos comunión con los hermanos, pero principalmente nuestra comunión es con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Dios nos ha creado para estas dos cosas. ¿Qué va a estorbar el gozo y nuestra comunión? El pecado. El pecado. ¿Qué tenemos que hacer? No esconderlo, confesarlo, apartarlo, recordar a Cristo como nuestro abogado, como nuestro paracletos
y ver la motivación que tenemos en Cristo, que Él apareció justamente para quitar el pecado. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Espero que cada uno de nosotros seamos animados a vivir con gozo, a vivir en comunión con Dios, y que si hay algún pecado que en esta noche está estorbando tu gozo, está estorbando tu comunión con el Padre, con la iglesia, con los hermanos en Cristo, que puedas arreglar tus cuentas con Dios por medio de lo que ya mencionamos. Dios te bendiga.